Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y, ¿por qué no?, bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo. Tenemos, como siempre, a nuestra invitada de honor, Laura Franco, abogada, asesora legal de nuestro programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Verónica, buenas tardes. Qué gusto tenerte nuevamente sos del equipo, así que es fenomenal. Y muy buenas tardes, don Gabriel Campos, nuestro operador técnico. Un saludo muy grande a las miles, otra vez decenas de miles de personas que han recibido información sobre La Vida en Violeta en toda América Latina. Un saludo especial a nuestras oyentes y usuarias de nuestra página de Facebook La Vida en Violeta. Por favor, dejen comentarios y opiniones en nuestra página de Facebook. También decirles que las emisiones previas de La Vida en Violeta las pueden ver tanto en el sitio Facebook de FM Sol 100.1, como en algunas de ellas, como en el YouTube de Diario de Alma, que es otra iniciativa de comunicación y abogacía. ¿Qué tenemos en la emisión de hoy? Bueno, vamos a empezar siempre con buenas noticias después de la catástrofe de ayer. No sé si viste, Laura, sobre la Catedral de Notre Dame, que terrible, un patrimonio de la humanidad realmente. Así que vamos a comenzar con buenas noticias y un abordaje general sobre trata y prostitución, un tema realmente muy duro, pero que había que tocarlo. Hace 6 años que estoy dando seminarios y bueno, 1 año ya se va a cumplir de La Vida en Violeta y nunca lo habíamos tocado, así que hoy toca. En el segundo segmento vamos a tener a Laura Franco, abogada y asesora legal, como dije, de La Vida en Violeta, quien generosamente nos brinda su tiempo y consejo y nos hablará sobre uniones convivenciales. Perfecto, un súper tema que alcanza a muchísima gente. Que el día 14 de abril se conmemoró un aniversario más de la muerte de Simone de Beauvoir, una gran feminista, autora del Segundo Sexo y una persona realmente indispensable para comprender el feminismo en el mundo. Vamos a una cortinita y continuamos. Empezamos con las buenas noticias. Te cuento, Laura, que voy a dar un curso en humanidades. Justamente es una introducción a la historia del feminismo francés y su alcance a nivel global. Va a ser los días 3, 4, 10 y 11 de mayo. Está organizado, como dije, por la Facultad de Humanidades de la UNJU. Yo voy a ser la profesora a cargo, Verónica Pereira Carrillo, y las inscripciones ya están abiertas en la Secretaría de Extensión de la Facultad, Otero 262, oficina 7. La UNJU extenderá certificado de haber aprobado y completado el curso y certificado también de asistencia para aquellos que no puedan presentar el trabajo final. Repito, introducción a la historia del feminismo francés y su alcance a nivel global, 3, 4, 10 y 11 de mayo. Seguimos a nivel local. La elección de la representante del Colegio Los Lapachos desfilaron en uniforme porque el objetivo era no competir entre ellas
ni que se produzca ninguna discriminación por los recursos económicos que se transparentan, por supuesto, en la vestimenta, ¿no? O en lo lujoso de los vestidos. Me parece algo muy, muy rescatable y bueno, a ver si los demás colegios se suman a esta iniciativa. A nivel global, fíjense, buenas noticias. El ayuntamiento, es decir, la Municipalidad de Cádiz, España, abre la primera escuela de hombres por la igualdad, que impulsa y promueve la Delegación Municipal de Asuntos Sociales. Esta escuela está dirigida a la población masculina de Cádiz con el objeto de su formación en diferentes temáticas relacionadas con las nuevas masculinidades, es decir, aquella forma de ser hombre sin ser violento, y el fomento entre los participantes de la creación de un grupo de hombres igualitarios. Bueno, por supuesto habrás escuchado, Laura, sobre la primer fotografía de un agujero negro, ¿sí? Sí, escuché. Bueno, le debemos esta increíble iniciativa de tomar varios telescopios gigantescos en todo el mundo a una mujer, y a una mujer joven. Se llama Katie Bauman. Excelente. Miren los aportes que tenemos de parte de las mujeres. Vamos rapidito a trata de personas y prostitución. Bueno, lo primero que hay que desmontar es que la prostitución no es ese mito glamoroso de las mujeres independientes que, bueno, entre comillas, se empoderan de su cuerpo y, en fin, lo venden para cuestiones sexuales y bueno, y llevan una vida maravillosa. No, para nada, esto está muy, muy lejos de ser cierto. Vamos a ir primero a la diferencia entre trata y prostitución. ¿Qué es la trata de personas? Es el tráfico de seres humanos con el propósito de someter a esas personas a trabajo forzado, esclavitud sexual, explotación sexual comercial por el traficante u otros, matrimonio forzado, extracción de órganos o tejidos, incluyendo los embarazos subrogados o la extracción de óvulos. Es decir, que hay la trata de personas engloba todos estos delitos, ¿no? La trata puede ocurrir dentro de un mismo país o a través de las fronteras, constituye delito porque es una violación del derecho de la víctima a través de coerción y también por su explotación comercial. Malas noticias, mujeres y niños constituyen la población más explotada en general de la trata. Y a nivel mundial, escuchen esto, ahí nos explicaremos por qué continúa, está ubicado tercero en un siniestro ranking de delitos luego del tráfico de armas y el de drogas. Este es el gran negocio, ¿no? Se estima que en el mundo existen al menos en cualquier momento 21 millones de personas esclavizadas por la trata y que el negocio mueve al menos 32 billones de dólares en todo el mundo. Bueno, según la OIT, una de cada 4 víctimas de esta esclavitud moderna son niñas y niños. Las mujeres y las niñas se ven afectadas desproporcionadamente en este trabajo forzado y el 99% de las víctimas en la industria sexual comercial son mujeres y niñas. Esto es terrible, realmente. Se estima que hay unas 28,7 millones de mujeres, lo que equivale al 71% del total general de las víctimas, ¿no? Terrible lo del 99% de las víctimas de trabajo forzado en la industria sexual comercial son mujeres y niñas.
y en el periodo del 2012 al 2016 hubo un total de 89 millones de víctimas de esclavitud moderna, y la duración de esta situación es sumamente variable. Por ejemplo, en la explotación sexual es más o menos de unos 20 meses. Después, no sé, algunas son asesinadas, algunas logran escapar o son rescatadas, en fin. La OIT, todos estos datos que les he estado dando vienen de la Organización Internacional del Trabajo. En Argentina, bueno, es por supuesto un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y está considerado como una forma moderna de esclavitud. Hay que decir que Argentina firmó junto a 116 otros países un protocolo internacional contra la trata, por supuesto dentro del marco de Naciones Unidas. Este tratado obliga a los países a prevenir y combatir la trata y asistir y proteger a las víctimas de esta. También promueve a los países a cooperar entre ellos, ¿no? En Argentina hubo un avance legal importante en materia de sanción, que fue la sanción en 2008 de una ley de trata de personas que intentaba lograr lo que busca el protocolo internacional. En el 2012 se amplía y se mejora la ley, la ley fija en estos momentos, la ley 26.842, fija penas de 3 a 15 años de prisión, aunque pueden existir agravantes. Y escuchen esto, por supuesto, todas las estadísticas son estadísticas sumergidas, es decir, que hay muchísimo más de esto, ¿no? Entre abril del 2008 y marzo del 2017, 10.796 sobrevivientes de explotación laboral y sexual han sido rescatadas solo en Argentina, según estadísticas del Ministerio de Justicia. Voy a contar, esto no es nuevo, desafortunadamente se ha ampliado y se ha refinado tanto en violencia como en mecanismos de globalización también, pero bueno, esto no es nuevo. Desafortunadamente la trata de personas y la prostitución, la explotación sexual ha venido, bueno, es desde el principio de los tiempos. En Argentina destaca la figura de Raquel Lieberman, que nace en 1900 en actual territorio de Ucrania, pero bueno, se la consideraba rusa, y es una víctima de trata de personas en Argentina. Ella logra denunciar a sus tratantes y deshacer una red judía de trata de blancas que se llamaba antes, a diferenciación de la trata de africanos. Esta red judía se llamaba Zwi Migdal y operaba en Argentina desde el principio del siglo XX. Y hay un juez, Manuel Rodríguez Ocampo, que da lugar a la denuncia de Raquel Lieberman, que denuncia a sus proxenetas, y dicta procesamiento y prisión preventiva a nada más y nada menos que 108 miembros de la Zwi Migdal y pide la captura de 334 prófugos bajo los cargos de corrupción y asociación ilícita. Todo esto iniciado por la denuncia de Raquel Lieberman. Bueno, desafortunadamente los líderes de la Zwi Migdal apelan la sentencia del juez y pese a la declaración de Raquel Lieberman, los jueces de la Cámara de Apelaciones Ortiz de Rosas, Oribe y Col solo dictan prisión preventiva a 3 integrantes secundarios de la organización, dejando libres a los jueces y a todos los demás. La Cámara justificó su acción en que solo Lieberman, pese a las amenazas, había declarado contra los proxenetas, mientras que las otras víctimas no declararon. ¿Fue una derrota? No, no fue una derrota, porque gracias a la valentía de Raquel Lieberman fue el comienzo del fin de esta red de trata. Tuvieron que ser exilados, lo exilaron
a Uruguay, luego fueron volviendo, pero ya estaba desintegrada. Así que bueno, en estos momentos está el premio Raquel Lieberman a Derechos Humanos, que es otorgado cada 2 años para las personas que trabajan por los derechos de las mujeres. Y bueno, ahora hay una telenovela que se llama Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que es una adaptación muy libre de la vida de Raquel Lieberman. Antes del primer tema musical, unos consejos que he visto en las páginas de No a la Trata, la página del Gobierno Nacional. Dice: la trata no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Estos son mensajes a la gente que nos está escuchando y que quizá esté viendo algo raro. Denuncia la trata al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Dice: gracias a vos una persona puede recuperar su vida. Todos podemos hacer algo para poner fin a la trata de personas. Y es importante estar alerta a las señales para prevenir y denunciar. Ante cualquier situación que genere dudas, la denuncia es fundamental. Incluso en los casos de desaparición, la denuncia podés hacerla de forma inmediata y en ningún caso se debe esperar que transcurran 48 horas desde la desaparición. Situaciones atentas donde pueden darse casos de trata: ofertas de empleo que no detallan quién es el empleador, el nombre de la empresa, dónde será la entrevista, ni hay datos explicitados. Ofertas de traslado a otra ciudad de manera gratuita, entre comillas, porque luego sabemos que una de las formas de apresar a estas mujeres y jóvenes es decir: tenés una deuda y tenés que pagarlas. Repito, ofertas de traslado a otra ciudad de manera gratuita a partir de una oferta laboral prometedora. Ante una situación de vulnerabilidad de una persona que se encuentra alejada de su hogar, aparece un salvador, entre comillas, que promete solucionarle todos sus problemas. Cuidado, cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Esta oferta de trabajo engañosa, bien, es uno de los mecanismos más utilizados por los reclutadores. El objetivo es lograr que la víctima acepte un supuesto trabajo y sea posteriormente explotada en el lugar de destino. Hay falta de información y en muchos casos la persona explotada no recibe ningún tipo de información sobre el tipo de trabajo a realizar, lugar o condiciones. Hay una explotación laboral en zonas rurales también. Las personas son contratadas en sus lugares de origen bajo la promesa de alta remuneración, vivienda, traslado y alimentación, pagadas por el empleador. Y se han detectado, por supuesto, casos de trata de personas con fines de explotación laboral en esos ámbitos. Bien, hay muchísima información en Internet. Refiéranse, yo la he puesto toda en la página del evento de hoy, de la emisión de hoy. Repito, si algo te hace dudar, no dudes, denuncia la trata, llama al 145, línea gratuita, anónima y nacional. Y ahora sí, vamos a un primer tema musical. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Seguimos en La Vida en Violeta. Escuchábamos al grupo de género de FUEM en una versión entre humorística y, bueno, con ganas de dejar bien en claro el compromiso feminista, una versión de Despacito, pero con el título bien clarito. Y vamos ahora a lo nuestro, que es un tema que nos atañe a todas y a todos también. Hola Verónica, el tema que te traigo hoy es una modificación que introdujo el Código Civil cuando entra en vigencia en el año 2015 el Código Civil y Comercial, de una figura que no estaba prevista en el ordenamiento anterior,
que es las uniones convivenciales, lo que antes en forma peyorativa se denominaba concubinato y que no tenía ningún tipo de regulación específica como figura en el código, es introducida con el código que entra en vigencia en agosto del 2015. Y en realidad entra en vigencia, o el legislador la recepta, porque era algo que venía siendo pedido a gritos por la sociedad, porque es una realidad que es una nueva forma de conformación de la familia. Si bien cuando se sanciona el Código de Vélez, directamente no se tuvo más que el matrimonio en cuenta como conformación de familia, que inclusive ni siquiera en el matrimonio civil, porque el matrimonio civil entra en vigencia 20 años después de la entrada en vigencia del Código de Vélez. Hasta la sanción del Código de Vélez y 20 años posteriores, lo que existiera era el matrimonio por iglesia. Eso era lo válido y lo único que se tomaba como constitutivo de una familia. Si bien hubo legislación, hubo leyes que fueron incorporando derechos a los convivientes, pero siempre fueron derechos de los convivientes respecto de terceros. Por ejemplo, el derecho de la conviviente o el conviviente a obtener la pensión cuando el otro fallecía, o el derecho a obtener la indemnización del marido fallecido en un accidente de trabajo, o si había una indemnización por despido laboral y fallecía, el derecho a poder obtenerla. Eran muy puntuales los reconocimientos y a la par de la presión que venía generando la realidad y la dinámica social de muchísimas parejas que no estaban casadas no tenían un matrimonio civil, pero tenían un grupo familiar constituido que merecía una regulación. También hubo reconocimientos jurisprudenciales, pero eran muy puntuales y no le daban la seguridad de que todos los casos iban a ser resueltos de la misma manera. Esa realidad la tomó el legislador y, en consecuencia, sancionó, dentro de la sanción del código se recepta la figura de la unión convivencial. La unión convivencial la toma el código como las relaciones afectivas singulares, públicas, notoria, estable, permanente de dos personas que conviven, que comparten un proyecto de vida en común y que pueden ser de igual o de diferente sexo. Es decir, no es cualquier tipo de relación la que el Código Civil y Comercial recepta como una unión convivencial, sino que tiene que haber hay dos elementos que son fundamentales para distinguirla: el proyecto de vida en común y la convivencia, y que se trata de una relación afectiva. El proyecto de vida en común, que es el que nos está distinguiendo a la relación de convivencia que puede darse entre dos personas que comparten un techo a los efectos de dividir gastos, pero que no tienen un proyecto de vida en común. O hay muchas personas que tienen un proyecto de vida en común, pero que por cuestiones laborales no conviven bajo el mismo techo. Pero hay ahí una pareja que necesita una regulación porque ellos han elegido compartir su vida y, diríamos, pechar para el mismo lado, progresar, tener hijos o no tenerlos, pero sí quieren vivir y que su relación afectiva se transforme en ese proyecto de vida en común. Aparte, ahí en nuestra zona está el elemento cultural de que, bueno, hay no es necesario pasar por el matrimonio, digamos, formal, sino que directamente ahí, inclusive se llama sirviñacu, ¿no es cierto? En realidad, para sacarle toda connotación peyorativa, hoy hablamos de unión convivencial. Aquí en Jujuy sí hay un fuerte contenido cultural, que las parejas comienzan la convivencia y así pueden estar toda la vida y capaz que duran mucho más que si se hubieran casado a través del matrimonio civil. Pero al margen de eso, también hay una cuestión que es que cada vez más las personas jóvenes deciden no casarse, sustraerse de la regulación del matrimonio y autorregularse. Y las uniones convivenciales tienen esta posibilidad.
tienen un marco normativo, ya no están exentas como estaban en el código anterior de una regulación. Pero una de las características de la regulación es que se le da mucha libertad a los convivientes para establecer la forma en que se van a autorregular. Porque una de las modificaciones importantes o que trae aparejada esta unión convivencial, de esta incorporación de la unión convivencial, es la posibilidad de que los convivientes establezcan pactos de convivencia. Entre otras cosas, esos pactos de convivencia pueden regular la contribución que van a hacer cada una de las partes a las cargas comunes del hogar, la atribución del hogar común en caso de cese de la unión convivencial, cómo se van a dividir los bienes que fueron adquiridos en común durante la duración de la unión convivencial, alimentos de los hijos, etcétera. Un montón de situaciones que antes no tenían regulación absolutamente y ahora pueden autorregularse y la ley les va a dar un valor a esos pactos de convivencia. Es decir, no le da la misma regulación que el matrimonio. ¿Por qué? Porque si yo he decidido no casarme es porque me quiero sustraer de la regulación legal que tiene el matrimonio, pero le da la posibilidad de estar cubiertas con otro régimen normativo. La unión convivencial puede ser registrada, se registra en el registro civil con testigos, pueden también registrarse los pactos de convivencia que las partes han celebrado y puede registrarse el cese de la unión convivencial. La existencia de la unión convivencial y su cese es facultativo para las partes inscribirlas o no. ¿Cuál es la ventaja de la inscripción? Que cuando yo tenga que probar que existe una unión convivencial, la sola inscripción me hace plena prueba. No necesito ningún otro medio más probatorio. Ahora, si yo no tengo inscripta esa convivencia y llegado el momento tengo que acreditar ante un juez que yo era conviviente de tal persona, me puedo valer de distintos medios probatorios, pero lo voy a tener que probar, llamar testigos, acreditar que tuvimos hijos en común, que contratamos juntos una locación de un inmueble, etcétera. Tengo que utilizar distintos medios de prueba. En cambio, si yo la tengo registrada, la sola registración y la constancia de ese registro hace plena prueba. Los derechos de las mujeres en la unión concubinato o unión Te corrijo, matrimonio de hecho, ya no se denomina concubinato. Perdón, ni matrimonio de hecho, es unión convivencial. Unión convivencial o matrimonio son los mismos. ¿A qué puede empoderar a la mujer que está en unión convivencial a la hora de viudez, a la hora de que cese esa unión convivencial? Durante la vigencia de la unión convivencial hay un deber de asistencia entre las partes, que de ahí podemos decir que se extrae el deber de pasar alimentos. El matrimonio lo tiene bien establecido como diferenciado. Por un lado el deber de asistencia y por otro lado el deber de pasar alimentos. En el caso de la unión convivencial, el código establece que los convivientes se deben entre sí asistencia mutua. Y de ahí, como la asistencia está tomada como un término omnicomprensivo con una faceta moral y una faceta económica, podemos deducir que los convivientes se deben alimentos entre sí, pero que esa obligación alimentaria cesa automáticamente con el cese de la convivencia, con el cese de la unión convivencial, salvo que por un pacto de los que regulan la unión convivencial hayan decidido que se extienda más allá del cese, que nunca va a poder ser más allá de lo que duró la unión convivencial. En cambio, en el caso del matrimonio, yo la vez pasada te había comentado que en determinados supuestos la obligación alimentaria se extiende más allá inclusive del divorcio, es decir, cesa el matrimonio y se extiende la obligación alimentaria. Otra de las diferencias que hay es que en el matrimonio subsiste la vocación hereditaria, es decir, fallece uno de los integrantes del matrimonio y el otro hereda. En cambio, en la unión convivencial no hay vocación hereditaria de la persona que lo sobrevive, pero sí hay una posibilidad que suele ocurrir, hay una posibilidad de defensa de los derechos del conviviente que sobrevive,
que es que muchas veces las uniones convivenciales suelen ser la opción elegida por personas que ya tuvieron parejas anteriores o matrimonios anteriores. Entonces, por ahí ocurre que fallece el propietario de la vivienda donde convivía esa pareja y la mujer al día siguiente se ve con que los hijos de su pareja quieren hacer uso de la vivienda porque les asiste su carácter de herederos. La ley le incorpora la posibilidad de que la mujer pueda solicitar la atribución de esa vivienda en común, aún por encima del derecho de los herederos, pero durante 2 años. Ese derecho no se puede extender más de 2 años, que es lo que la ley considera que es suficiente como para que la persona se acomode ante la nueva situación y busque otras alternativas. El mismo derecho tiene la pareja que ante el cese de la unión convivencial por decisión o por separación, si se produce el cese y tiene hijos menores o un hijo con discapacidad, puede solicitar la atribución de esa vivienda en común, pero en esos 2 casos lo que el juez puede llegar a fijar a pedido de la otra parte es un canon locativo que deberá pagar quien se queda viviendo al otro conviviente. ¿Cuál es la diferencia? Si bien hay que hacer un pago, pero pago solamente el 50% y le da supongamos que estamos hablando de una mujer que solicita esta ayuda de la atribución de la vivienda en común, le da la posibilidad de acomodarse porque el fallecimiento del conviviente o la separación nos pone muchas veces en una situación de vulnerabilidad emocional, económica, que 2 años tuvo en cuenta el legislador, le lleva a la mujer poder equilibrar. Para resumir un poco, la mujer en unión convivencial tiene esos derechos, pero solamente para recordarnos que los hijos habidos en esa unión convivencial tienen exactamente los mismos derechos que los hijos habidos dentro de matrimonio. No solo tienen los mismos derechos, no hay diferencia no hay diferencia entre hijos matrimoniales ni extramatrimoniales y mucho menos entre extramatrimoniales de personas que convivan o que no convivan. No solo que tienen el mismo derecho los hijos matrimoniales, sino que a diferencia de lo que antes ocurría, en las uniones convivenciales también el legislador estableció que los niños o los embarazos que se producen mientras dura la unión convivencial, los niños que nacen de ese embarazo tienen la presunción de que el conviviente es el padre. Es decir, que una mujer que esté en unión convivencial tiene todo el derecho del mundo a pedir alimentos en caso de una separación. Tiene todo el derecho a pedir alimentos por los hijos y mientras dure la convivencia, el otro conviviente tiene la obligación de pasarle alimentos. Los alimentos se deben entre sí, pero siempre hablamos respecto de la mujer que decide que aportar su obligación alimentaria o su obligación de asistencia haciéndose cargo del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos o de apoyar al conviviente. Y otro de los derechos que emana de la unión convivencial es que producido el cese, la mujer puede pedir la compensación económica de la que hablamos en el programa anterior, que no es un derecho privativo de quien se divorcia porque tuvo un matrimonio anterior, sino que también se le da la posibilidad a quien estuvo unida en unión convivencial, cuando se produce el cese, a solicitar esa compensación económica cuando existe un desequilibrio económico evidente que se produzca por la existencia de la unión convivencial y la posterior ruptura de la unión convivencial. Perfecto. Es decir, ahora tenemos diferentes instrumentos legales para hacer valer derechos que antes no estaban reconocidos a las anteriores denominadas concubinas. Mil gracias, Laura Franco. ¿Dónde Gracias te podemos encontrar? Independencia 291, segundo C. Excelente. Vamos a nuestro segundo tema musical. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy.
Estamos de vuelta con La vida en violeta y con una mala noticia. Por razones de fuerza mayor, Alika Kinan no va a poder estar ni siquiera de forma telefónica en La vida en violeta, pero vamos a hablar de ella porque es un caso realmente muy, muy interesante y muy emblemático, que sienta un precedente muy, muy grande. Bueno, Alika Kinan pasó 16 años de su vida como víctima de trata de personas en forma de explotación sexual. En el 2012 escapa y casi 5 años después, en junio, es distinguida como heroína en la lucha contra la trata en el año 2017, que es una distinción acordada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y desde que Alika Kinan escapó de su situación de trata en el 2012, como dijimos, ha defendido incansablemente los derechos de mujeres a nivel provincial y nacional. Ella demanda a sus proxenetas y consigue que los condenen a penas de entre 3 y 7 años de cárcel. Es la primera sobreviviente de trata en Argentina para la que la justicia ordena una indemnización como una forma de reparación por los derechos violados, según dice a BBC la Fiscalía Argentina. La justicia argentina ordenó que Alika Kinan reciba una indemnización de unos $47.000 estadounidenses por parte de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Por qué? Porque la municipalidad fue responsable en facilitar la comisión del delito, ya que permitía el funcionamiento de los prostíbulos y realizaba un control sanitario dentro de ellos, por lo que la indemnización se calculó en base a los daños psicológicos que sufrió Kinan durante este periodo. Y ella dice: decidí fortalecerme, empoderarme y volver a Tierra del Fuego e iniciar el proceso judicial con ayuda de una abogada de la Fiscalía, Marcela Rodríguez, contra mis explotadores. Ello creó jurisprudencia para que muchas otras mujeres puedan seguir esos pasos. Ahora Alika trabaja en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, donde realiza investigaciones, organiza actividades y da conferencias relacionadas con la trata de personas. Además, junto con un equipo de abogados, asesora a otras mujeres para que demanden a aquellos que las han explotado sexualmente, para que puedan romper lo que ella llama la mala suerte y tener otra opción de vida. Hay algo muy importante, dice que una fiscal, comenta que una fiscal le dijo: vos sos víctima de trata, lo que pasa es que no lo sabés y no te das cuenta. Y esto es algo que pasa a muchas víctimas de trata. El primer paso para poder salir de la explotación prostituyente es tomar conciencia. ¿Realmente hay un consentimiento libre o es causa de desesperación, hay engaños, de alguien que se hace pasar por el novio y que dice que la va a ayudar? En fin, ¿por qué refieren las personas que rescatan a estas jóvenes mujeres, refieren que nunca o muy pocas veces se autoconsideran, se autoproclaman como víctimas de trata, y muy pocas veces como prostitutas, ¿no? Personas que han sido prostituidas. Me imagino que hay una negación que para poder aguantar las condiciones terribles en las que mantienen la gran mayoría de estas jóvenes, ¿no? Habrá que repensar, porque en este negocio multimillonario global intervienen no solo las mafias proxenetas, sino también hay otros actores y cómplices, instituciones también,
¿no? Habrá que repensar también el concepto de sexualidad para los hombres, qué hace que haya tantos clientes de trata, qué hace que haya tantos cómplices a la hora de mantener a jóvenes, muchas de ellas menores, contra su voluntad, ¿no? En fin, dice el Ministerio de Seguridad argentino que creció en un 95% la cantidad de víctimas rescatadas de la trata de personas y que 2.797 personas fueron sacadas del infierno, así dice, en todo el país. En fin, vamos a leer someramente un artículo sacado de Tribuna Feminista que se llama ¿Quién está detrás del discurso para regular la prostitución? Porque en este tema tenemos a las personas que somos abolicionistas, es decir, que decimos que la prostitución es algo que va en contra de los derechos de las mujeres, de cualquier persona, y hay otras personas que dicen, bueno, son mujeres que tienen derecho a prostituirse. Uno se preguntaría, derecho a hacerse violar, derecho a hacerse asesinar, a hacerse golpear, derechos, si hay un lazo, una conexión tan profunda entre drogas y prostitución, la gran mayoría de las mujeres que están en esta trata de explotación sexual comercial tienen que acudir a las drogas para poder aguantar física y psíquicamente la cantidad de hombres y las condiciones de hacinamiento, etcétera, en que viven. Yo no sé qué empoderamiento hay en ellos, yo no sé qué dignidad que tiene cualquier trabajo pueda haber en esta actividad. La gente regulacionista habla de trabajadoras y trabajadores sexuales. En Argentina, nos estamos yendo un poco del tema, pero creo que es indicativo, hay una gran comunidad trans que está, en el negocio de la prostitución. Y Argentina, que es uno de los países más amigables para la población trans, tiene como expectativa de vida 35 años. Entonces, yo no estoy diciendo, por supuesto, que las personas trans sean todas prostitutas, ni mucho menos, pero sí que hay muchas personas prostituidas que son trans y que viven en condiciones realmente de gran miseria y de gran violencia, ¿no? Entonces, desde ahí cabe la posibilidad de preguntarnos qué tipo de trabajo es ese, ¿no? Realmente, en mi opinión, no es ningún trabajo. Vamos a ver qué dice Sandra Díaz, que es estudiante de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y también se autodefine como feminista. ¿Quién está detrás del discurso para regular la prostitución? Dice, desde hace algún tiempo asistimos a lo que algunos denominan una ruptura en el seno del movimiento feminista. Sin embargo, no deberíamos hablar de dos posturas ni de una escisión, sino más bien de una intrusión, un caballo de Troya infiltrado en el seno del feminismo, pese a lo que muchos quieren hacer creer, históricamente abolicionista, de la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y cualquier otra forma de explotación de las mujeres. Este caballo de Troya tiene unos objetivos muy diferentes a la liberación de la opresión patriarcal. ¿Quién hay detrás de la defensa del sistema prostitucional? ¿Quién está empleando tantos medios para presentarlo como una opción laboral cuando las cifras solo reflejan explotación, violencia y desigualdad contra las mujeres? Dice, el 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas, según el informe de UNOC
de 2018 y la trata con fines de explotación sexual es la más frecuente según el mismo informe. Además, basta escuchar cualquier testimonio, y esto es muy importante, y por eso lamentamos muchísimo que Alika Kinan no nos haya podido conceder la entrevista que nos había prometido y que teníamos anunciada. Basta escuchar, retomo el artículo, cualquier testimonio de mujeres supervivientes del sistema prostitucional para conocer la realidad. No es casual que desde hace años el discurso que presenta al sistema prostitucional y a toda la industria del sexo como un trabajo, entre comillas, y de libre elección, también entre comillas, haya empezado a ocupar espacio en la opinión pública. Se ha instalado incluso en sectores feministas, pues es lógico que sus defensores necesiten instrumentalizar la lucha feminista para legitimarse. Por eso es necesario ponerles nombre y apellidos, localizarlos y desactivar su estrategia comunicativa. A nivel mundial surge una figura clave cuando nos referimos al lobby regulacionista. Es la del multimillonario George Soros, el 30º hombre más rico del mundo. Soros fundó en el año 93 The Open Society Foundation, OSF. El objetivo de la organización, que opera en decenas de países, es apoyar a organizaciones e individuos para luchar, entre comillas, por la libertad de expresión, por gobiernos que rindan cuentas y sociedades que promuevan la justicia y la igualdad. Todo suena muy bonito, pero vamos a ver qué hay detrás. Grosso modo, y este comentario lo hago yo personalmente, prosigo con el artículo. Grosso modo, la Fundación se encarga de financiar aquellas causas que considera justas. En el presente artículo no vamos a juzgar la labor de la OSF en otros ámbitos, tan solo la que promueve una descriminalización total del sistema prostitucional y silencia la verdadera realidad de las mujeres prostituidas y la violencia y explotación a las que se ven sometidas. ¿Cuál es el objetivo final de George Soros? Esta pregunta no es fácil de responder. Sin embargo, el sistema prostitucional es sin duda uno de los más lucrativos negocios del mundo y Soros es al fin y al cabo un hombre de negocios. Algunos le han definido como uno de los representantes del filantrocapitalismo. Hay quien ya ha advertido sobre el riesgo que corren los sistemas públicos si se nutren en demasía de organizaciones filántropas como las de Soros, que no olvidemos que gozan de numerosos beneficios fiscales que evitan que las arcas públicas reciban una gran cantidad de dinero. Baste recordar las palabras de una de las primeras teóricas del feminismo, Mary Wollstonecraft, para estar alerta con hombres como Soros. Es justicia y no caridad lo que necesita el mundo. Bueno, luego habla de las distintas estrategias para legitimar la prostitución. Se crea una realidad alternativa, una visión parcial, completamente alejada de la explotación y violencia que sufren miles de mujeres y niñas en el mundo. En fin, hay beneficiarios clarísimos del lobby regulacionista. Habla de la Red Umbrella Fund, que es una de las principales organizaciones que promueve alrededor del mundo el trabajo sexual, lo que ellos denominan trabajo sexual, y que proporciona apoyo financiero a otras entidades. Y bueno, ahí empieza a mencionar entidades realmente muy respetadas, como Amnistía Internacional, que es regulacionista. Habla también de otras instituciones como Mama Cash, que es holandesa, en la que dicen que promueven los derechos humanos y el desarrollo, pero en realidad promueven la colaboración entre donantes y trabajadores sexuales
En fin, les recomiendo que lo lean a este artículo. Está muy, muy detallado realmente. Habla de Latinoamérica, dice, en Latinoamérica una de las organizaciones con mayor influencia y defensora del mismo discurso idealizador de la prostitución es la argentina AMAR, con doble M, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y esta organización ha recibido también financiación de Mama Cash. En Argentina algunas de las dirigentes de AMAR han sido investigadas por delitos de proxenetismo. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó en abril del 2018, sigue el artículo, a María López, dirigente de AMAR en esa zona, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual bajo la modalidad de captación y acogimiento, agravado por el engaño y abuso de la situación de vulnerabilidad de 3 mujeres a quienes explotaba sexualmente en un prostíbulo que regenteaba en la intersección de las calles Guido y Bolívar. Alika Kinan menciona a la persona que invitamos hoy, sobreviviente de trata argentina y feminista abolicionista, ha criticado siempre duramente cómo AMAR trata de presentar la prostitución como una opción laboral. No es una opción laboral para nada. Sigue el artículo, ella mejor que nadie sabe cuál es el horror que las mujeres prostituidas sufren. Por ello lucha para desenmascarar el discurso de AMAR, que en sus propias palabras da a los proxenetas y tratantes todo lo que necesitan para armar su discurso. En fin, es un artículo excelente. Está también en la página del evento de hoy. Podríamos seguir porque realmente este tema la verdad es muy, muy complejo, es muy delicado. Yo nunca lo había abordado porque sabía que era muy duro. Por ejemplo, hay otra noticia de BBC, nada más y nada menos de que BBC, y el título es "La violaban mientras estaba pariendo". En fin, terrible. Vamos a terminar nuestro programa de hoy con un llamado a la reflexión a todos y a todas, ¿no? En esta vez, la verdad, a todos, porque sin clientes no hay prostitución. Sin clientes no hay estas violencias. Habrá que reflexionar mucho y empezar a ver qué soluciones para realmente que ya no exista más ni la prostitución ni la miseria, que es la que está en el fondo de esta enorme violencia. Se nos acabó el tiempo. Esta ha sido una nueva emisión de La Vida en Violeta. Los y las esperamos el próximo martes. Soy Verónica Pereira Carrillo. Mil gracias, Laura Franco, por tu aporte. Gracias a vos, Verónica. Te esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias a don Gabriel Campos. Y nada, un abrazo grande a todas las personas que nos han seguido. Esperamos tener, aunque sea una grabación de Alika Kinan, porque sabemos que está muy, muy ocupada, se las prometemos. Y nada, nos vemos el próximo martes. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas en